conferencias. 610410. Predicado el lunes 10 de abril de 1961 en la Universidad Wesleyana de Illinois en Bloomington, Illinois, 1 hora y 38 minutos, es un gran privilegio estar de regreso esta noche en la casa del Señor para servir con ustedes, hermanos y hermanas, en la misma preciosa fe del Señor Jesús. Creo que anoche me detuve demasiado. Tengo fama de extenderme demasiado. Nunca me he extendido más de una noche. Nunca me he extendido tanto. Me viene a la mente el apóstol Pablo cuando predicó toda la noche y el niño se cayó del balcón y murió. Le tendió el cuerpo encima y el niño resucitó. Alguien me dijo, hermano Branham, habla demasiado. Bueno, tengo tanto de qué hablar que no puedo decirlo todo de una vez. Desde que Cristo me llenó de su presencia, he tenido tanto que decir al respecto. Hechos 20, 9 y un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana, caído en un profundo sueño. Y como Pablo predicaba largamente, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Hechos 20, 10. Entonces descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, porque su vida está en él. 2. Así que esta noche vamos a intentar que salgan temprano, porque pienso en el respeto a quienes tienen que viajar largas distancias, como ir a trabajar, y demás quizás un poco más adelante en la semana o alarguemos un poco más. Anoche tuvimos oración por los enfermos, o lo que llamamos, muchas veces llamado servicio de sanidad. Claro que no, sabemos que no sanamos a nadie, pero simplemente oramos por ellos. Y nunca he sanado a nadie todavía, pero ciertamente he recibido excelentes respuestas a la oración, viendo al Señor sanar a los enfermos. Y por eso estoy aquí, para intentar compartir con ustedes sobre estos temas. Y no solo para la sanidad del cuerpo, sino también para la del alma, que es mucho más esencial que la sanidad del cuerpo. Ahora bien, es posible que si viven lo suficiente, vuelvan a enfermarse, porque la enfermedad, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libra de todas ellas. Así que tenemos muchas aflicciones prometidas, pero una liberación de ellas. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. 3. En la discusión sobre el difunto Jack Coe, muchos podrían haberlo conocido. Era un amigo muy personal mío. Tenía un gran aprecio por el hermano Jack. Y tenía tal, disculpen la expresión, como la fe de un bulldog para simplemente aferrarse a la sanación. Y él, alguien venía con muletas, tenía un hacha o algo allí, las cortaba. Las rompía, antes de que él las tuviera, oraba por ellas. Ya no se iba con esas muletas. Si no podían caminar, podían arrastrarse hasta que tuvieran suficiente fe para, y tenía un pequeño yunque y un martillo allí. Y alguien venía con gafas para que oraran por ellas, por sus ojos, él las extendía y se las quitaba, las rompía todas con el yunque, las tiraba a un lado. 4. Así que se metió en problemas en Florida. Satanás le tendió una trampa y le quitó la ortodoncia a un niño. Claro que conocen la historia. El reverendo Gordon Lindsay estaba allí en el juicio cuando el juez preguntó, ¿afirma que ese niño está sano? Y el hermano Jack respondió, está sano. Oh, dijo, eso no existe. Dijo, cuando le quité la ortodoncia, cruzó la plataforma. Dijo que estaba sano. Dijo, si puede presentar una sola escritura donde Dios haya hecho algo así, que haya sanado aquí, o algo así, y que solo dure un momento, estoy dispuesto a hacerlo. El hermano Lindsay se levantó y dijo, ¿puedo presentar una escritura? Dijo, escuchémoslo. Dijo, una noche, en un mar tempestuoso, Jesús le dijo a Pedro que caminara hacia él sobre el agua. Mientras caminaba, estaba sobre el agua porque creía, pero cuando se dispuso a descreer, se hundió. Mateo 14, 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así es. El juez desestimó el caso. No se podía decir nada más. Exactamente. Él estaba bien. Mientras caminaba, estaba bien. Pero cuando empezó a dudar, se desplomó. Y así es como dura la sanidad divina, mientras la creas. Y así es como dura la salvación, mientras la creas. Alguien me dijo hace un tiempo, hermano Branham, no me importa lo que usted presente, lo que diga, o cualquier otra persona, que podría resucitar a 10 muertos y hacer que todos los cojos caminaran, dijo, aún así no lo creería. Dije, claro que no. No era para los incrédulos, era solo para los creyentes. Eso es todo. Es solo para los creyentes. Jesús dijo, para los que creen.
Los incrédulos ni siquiera están incluidos. Eres digno de lástima. Algo anda mal en alguna parte. Así que si eres creyente, es para ti. Si no lo eres, no es para ti. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 6 Y alguien dijo, ¿podrías? Estaba en la calle un día. Dijo, ¿podrías decirle a este hombre parado en la esquina qué le pasa? Dije, sabes, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Su espíritu sobre Elías vino sobre Eliseo, luego sobre Juan. El que estaba sobre Jesús vino sobre la iglesia, y así a lo largo de los siglos. Satanás hace lo mismo. Se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dije, me quedé atónito cuando le pusieron un trapo alrededor de los ojos a Jesús allí en el tribunal esa mañana. Lo golpearon en la cabeza con una caña y le dijeron, profetiza y dinos quién te golpeó y te creeremos. No abrió la boca ni dijo ni una palabra, porque no se hacía el payaso. Solo obedecía a Dios. Mateo 26, 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 14, 65 Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los jornaleros le abofeteaban. Lucas 22, 64 Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 7 Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí. Déjame verlo. Ya lo han oído. Recuerden, ese es el diablo. Él dijo, si eres el Hijo de Dios, dijo, haz un milagro y convierte esta roca en pan, y te creeré. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego, en la cruz, Satanás y los sacerdotes dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Entonces te creeremos. Podría haberlo hecho, pero habría estado obedeciendo a Satanás. Él no hace lo que Satanás dice. Hace lo que Dios dice, y cualquier siervo de Dios hace lo mismo. Simplemente obedece. Así que, cuando escuchen esos comentarios, recuerden de dónde provienen. No desprecien a la gente, sino compadézcanla porque están en total oscuridad y ceguera, quizá condenados a esa condenación. ¿Y luego qué? Eso es malo, ¿verdad? Así que simplemente compadézcanse y sigamos adelante, seamos humildes y cristianos. Mateo 4, 3 Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 27, 40 Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 42 A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15, 30 Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Marcos 15, 32 Que Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 23, 35 Y el pueblo estaba allí mirándolo. Y los gobernantes que estaban con ellos se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. 8 Esta noche quería hablarles sobre un tema breve que quizás, solo hasta que nuestra audiencia se equilibre y se descarten las supersticiones. Anoche, por primera vez, pensé que fue muy bueno ver a tantos respondiendo al Espíritu Santo. Claro que podría haber contado al menos 12 aquí que pensaron que era un engaño o algo así, pero eso va a pasar de todas formas. Así que no dejen que eso interfiera con los que sí creen. Son incrédulos, y están en mal estado. Así que simplemente oren por ellos. Esta noche quiero abordar el tema de las conferencias. Quiero leer una escritura que se encuentra en Isaías 1, 18. Venid ahora, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Ese es un texto evangélico muy conocido. Quizás sus pastores lo hayan abordado muchas veces.
Y creo que es uno de los textos más sobresalientes, o comprensivos, del Antiguo Testamento. Dios intentando convocar una conferencia con el pueblo para razonar las cosas. Jehová Dios, quien creó los cielos y la tierra y todas las criaturas que los habitan, y aún así, pediría convocar una conferencia con el pueblo para razonar y ver qué sucedería. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Últimamente oímos hablar mucho de conferencias. Ha habido muchísimas, y se celebran muchísimas en todo el país y el mundo. Estuve en Visalia, Illinois, hace unas semanas, o en Visalia, California, y teníamos el edificio de la armería, algo así como esto o un poco más grande. 10 y la primera tarde, antes de que oscureciera, había tanta gente amontonada que se dieron la vuelta, cientos. Y la noche siguiente, éramos casi 2000, así que no pudimos quedarnos allí más tiempo. Fuimos al recinto ferial de una ciudad vecina. A las 3 de la tarde, había tanta gente que tuvieron que cerrar las puertas y no dejarlos entrar después de las 3 de la tarde. Así que, simplemente nos amontonamos. 11 y ahora planean construir un gran edificio en otra ciudad vecina para una gran reunión. Un auditorio municipal. No recuerdo cuántos millones de dólares costó. Diría que unos 25 o 30 millones de dólares. Dijeron, o lo anunciaron en la radio y en los periódicos, que en 2 años cubrirían con creces el costo del edificio solo con las conferencias. Y dado que iban a tener este gran lugar, muchos clubes importantes, y demás, que celebran sus conferencias, logias y demás, ya estaban intentando reservarlo con años de antelación, aportando el dinero a la ciudad gracias a la gente que viene a estas conferencias y reuniones. 12 Descubrimos que hay mucha reunión en estos últimos días, más que antes. Y creo que es hora de que el pueblo de Dios comience a reunirse más. Vengan, y razonemos juntos, dice Dios. Creo que es hora de que las iglesias se unan, que nuestras pequeñas diferencias se derriben, y que nos unamos para ser uno. Jesús oró para que fuéramos uno. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Y creo que es hora, en este tiempo, de que nos reunamos y nos hagamos más uno, porque no estamos divididos. Tenemos ideas diferentes, así como nuestras huellas dactilares no son iguales, y nuestros apetitos quizás no sean los mismos. Pero, en principio, somos seres humanos. Y así es en el cristianismo. Nuestras diferencias, nuestras organizaciones. Sin embargo, uno. Somos uno porque somos hijos de Dios, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:22. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 13. Y por eso estamos aquí esta noche, en una conferencia. Estas son conferencias donde nos reunimos. Las hemos tenido a nivel nacional. Aquí, durante la última guerra mundial, muchos de ustedes, de mi edad y algunos más jóvenes, pueden recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando se celebraron las conferencias. Nos preguntamos qué son las conferencias, ¿para qué sirven? Sirven para reunir a los más inteligentes del grupo y tratar de elaborar una estrategia para hacer algo. Generalmente se celebran, en tiempos de crisis es cuando convocan conferencias. En tiempos de crisis, sería un momento maravilloso tener una en la Iglesia Universal del Dios viviente, ¿no? Debido a la crisis que enfrentamos, el comunismo y todas las cosas, los sismos del mundo. La Iglesia se está enfriando. Y es hora de que nos reunamos y razonemos, nos pongamos de acuerdo sobre estos temas. 14. Ahora bien, convocaron una de las conferencias mundiales más importantes, las 4 grandes. Muchos de ustedes recuerdan aquella reunión de las 4 grandes potencias.
nuestro querido presidente Dwight Eisenhower, y luego también Churchill, junto con las demás grandes potencias del mundo, convocaron la conferencia de las cuatro grandes. Había una crisis. Las naciones amantes de la paz estaban en crisis cuando Hitler y los nazis estaban a punto de arrasar el mundo. Y los pueblos amantes de la paz y temerosos de Dios, y nuestro gran legado, estaban en juego. Por lo tanto, se reunieron para una conferencia. 15 Se llevó a cabo la conferencia de Ginebra. Todos recordamos la conferencia de Ginebra, y también la de París, y cómo lo hicieron. Ven que surge una crisis y entonces llaman a los mejores que saben. Los líderes de las naciones se reúnen y deciden qué hacer. Seleccionan un lugar un lugar inspirador. Se reúnen allí, conversan y comparten sus ideas sobre cómo unirse como un gran líder, como una gran nación, como un gran ejército, todos unidos para ser uno. Eso podríamos lograr algo grandioso si toda la iglesia redimida de Dios se uniera e hiciera lo mismo. Todos dejáramos de lado nuestras pequeñas ideas y las pequeñas diferencias que realmente separan a la gente, y pudiéramos unirnos como una gran unidad de Dios. El comunismo huiría, todos los demás ismos huirían, cuando el gran ejército de Dios se uniera. 16 Ahora bien, observamos que en estos lugares de encuentro se busca un ambiente inspirador. Estuve en Ginebra, donde se celebró la conferencia de Ginebra. Sin duda, es un lugar inspirador. Hay algo en los lugares donde uno se encuentra, en las condiciones que lo rodean, que crea un ambiente que lo ayuda mucho. 17. Puedo pensar en los mejores momentos de mi vida, soy una persona al aire libre, como salir a la montaña y ver el atardecer, escuchar el canto de los animales salvajes, oír a los pájaros. Es inspirador, es algo, te hace sentir algo. Entonces podríamos llegar a un punto donde podemos inspirarnos al reunirnos, en lugares de encuentro. Algunos de nosotros nos sentiríamos fríos o un poco diferentes, evitaríamos la reunión de oración los miércoles por la noche, nos quedaríamos en casa para ver algún programa de televisión que no debería estar. Y la gente se obsesiona con eso y evita la reunión de oración para ver algún programa tonto. Entonces, cuando nos reunimos en estos avivamientos, es para unir nuestros dones y nuestro ministerio, para unirlos en un avivamiento que inspire a la gente. Para reunirnos para un brote de un verdadero avivamiento, o, ahora, para que la iglesia regrese a casa, porque estamos cerca del fin de los tiempos. Eso es definitivamente sabido, que estamos cerca del fin. Y ahora, mientras vamos tanteando las reuniones, una noche o dos a medida que avanzamos, veremos en qué dirección nos guiará el Espíritu Santo, entraremos en ello, si el Señor quiere. 18 Pero, ahora, la inspiración se trata de lugares y condiciones en los que puedes encontrarte para inspirarte. Como amante de la naturaleza, me encanta subir a las montañas y escuchar la llamada de la naturaleza. Y lo he amado desde pequeño. No tanto para cazar animales, sino simplemente para estar en el bosque, porque hay algo que me inspira. Hace unos años, estaba aquí en Colorado, donde soy guía en una empresa. Llevo años llevando gente de paseo. Un día, el ranchero y yo volvimos tarde. Después de que muchos así se llama, los tipos habían entrado, habían cazado sus ciervos y demás, y habían salido, entonces volvíamos, adentrándonos en las montañas. Allí es donde tengo una pequeña charla privada con el Señor cada vez que subo. Él siempre me muestra algo, o me acerca a Él, cuando me alejo de todo. Y este año la nieve había llegado un poco tarde y la manada de alces estaba en lo alto. Había nieve en la cima, así que tuve que subir para encontrarlos. Y una tarde allá arriba, era a finales de octubre. Los alces de abajo eran como petardos, tan quebradizos y secos. Estaba en la nieve. Y el clima puede cambiar muy rápido allí arriba. Podía estar lloviendo, luego nevando, y luego brillando el sol. Y se desató una tormenta, y me puse detrás de un árbol, bajé mi rifle y esperé hasta que cesó el fuego. 20 Y estaba justo al lado de un viejo árbol caído cerca del límite forestal. Es lo más alto que crece la madera, hasta que llegas a la pícea pigmea y demás. Entonces, cuando, me asombró cómo, estaba sentado allí detrás del árbol, oyendo el viento soplar, y pensando en el Señor, detrás de un gran pino. Y después de un rato, la tormenta amainó. Me levanté, miré a mi alrededor. Y la gran manada de alces a la que intentaba entrar, se había separado durante la tormenta, y podía oír a los grandes machos bramar. Oh, hay algo en eso que simplemente te llena de vida, oír a esos tipos bramar. Les tengo un gran respeto. Entonces, en la montaña, oí aullar a un lobo, su pareja le respondió abajo.
Miré hacia el oeste y el sol se ponía, y justo al atravesar las grietas de las montañas, el gran ojo mágico, parecía de Dios, mirando a través de las cimas de las montañas, el horizonte azul. Viendo entonces hacia donde habían soplado los vientos, y el agua se había congelado en los árboles de hoja perenne y había formado un arco iris que se extendía por todo el cañón. 21. Con todo eso, me derrumbé como un bebé y empecé a llorar. Allí estaba él, Dios en el arco iris, el pacto, considerado como el alfa y la omega, Jaspe y Sardis, Rubén y Benjamín, el primero y el último. Allí estaba él, aullando allá arriba en el lobo. Aquí estaba él, bramando en el alce. Donde quiera que miraras allá arriba, parecía estar Dios. Así es como me gusta recibir esa inspiración. Subir allí a solas con Dios, tan alto. Kilómetros y kilómetros y kilómetros, no pude bajar durante un par de días, lo que me llevó a bajar desde donde estábamos hasta donde estaban enganchados los caballos. Pero simplemente allí arriba a solas con Dios. Dormir allí afuera esa noche en las montañas. 22. Y mientras estábamos allí arriba, sentí una especie de alegría. Supongo que no les es extraño a ustedes, los pentecostales. Me puse tan contento que dejé el arma contra el árbol y empecé a correr alrededor del árbol, saltando con todas mis fuerzas, gritando a todo pulmón. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y supongo que si alguien hubiera entrado en el bosque, habría pensado que había alguien salido del manicomio. Di vueltas y vueltas alrededor del árbol, con todas mis fuerzas, gritando y pateando las agujas de pino. Tenía que desahogarme en algún lugar. Habría reventado. Lo estaba pasando de maravilla porque estaba en la presencia de Dios, teniendo una conversación con Él, simplemente diciendo, «¡Cuán grande eres, cuán grande eres!». 23. Ahí estás, en todas partes. Estás en los cielos, en el ojo mágico del sol que recorre la tierra. Ahí estás en el arco iris. Ahí estás en el lobo, ahí estás en el alce. Ahí estás en los vientos, escúchalos soplar entre esos pinos como si dijeran, «Adán, ¿dónde estás?». Veo, moviéndome. Inspiración, una conversación genuina, con Dios. Y de repente me interrumpieron. Y no me gusta que me interrumpan en esos momentos, así que, me gusta gritar hasta quedar satisfecho. Entonces miré y vi una pequeña ardilla de pino. Es un pequeño bribón, así de largo, el policía de abrigo azul del bosque. Y asusta a todo el país. Y todos lo escuchan, porque siempre está listo para parlotear sobre algo. Saltó sobre un viejo tocón o tronco que había allí, me miró y comenzó a ladrar tan fuerte como pudo. Charla, 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 charla. Génesis 3, 9. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? 24. Y pensé, bueno, ¿qué le pasa al pequeñín? Dije, ¿no te gusta? Dije, mira esto. Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol. Y él seguía parloteando más. Dije, estoy alabando a mi creador, pequeñín. Dije, me lo estoy pasando bien con él. Estamos en una conferencia. Le dije que estaba vacío y él me está llenando, así es. Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol otra vez. Y me di cuenta de que el pequeñín no me prestaba mucha atención, pues seguía ladeando la cabeza y con los ojitos desorbitados, mirando hacia abajo así. Bueno, me detuve y pensé, ¿qué me interrumpe? Y miré hacia abajo, donde el viento lo había derribado. Y durante la tormenta, una gran águila había bajado a la maleza donde los árboles estaban cubiertos, y años antes había sido derribada. Y le piaba o le hacía alarde a esta águila, y la gran águila salía arrastrándose de debajo de la maleza. Me miró y saltó al tronco. 25. Y pensé, bueno, ¿qué tienes de piadoso? Lo miré así y pensé, Dios, ¿por qué dejaste que dejara de adorarte y gritar solo para mirar a esa vieja águila? Bueno, un águila, Dios se compara a un águila. Y llama águilas a sus profetas, porque el águila puede volar más alto que cualquier otra ave. Nada la puede seguir. Si un halcón intentara seguirla, se desintegraría en el aire. Así es. Bueno, tiene un ojo que le permite ver después de llegar arriba. Por eso digo, cualquiera que salte tan alto como pueda. Eso es todo. Porque ¿de qué sirve subir si no puede ver nada mientras está arriba? No sirve de nada. Así que sube y tiene un ojo que le permite ver cosas lejanas antes de que lleguen. Y esa es la razón por la que Dios comparó las águilas con sus profetas, o sus profetas con las águilas. Y él se llama a sí mismo Jehová Águila, y nosotros somos aguiluchos. 26. Ahora bien, hay mucha diferencia entre un águila y un pollo.
Ambos son pájaros, pero uno está ligado a la tierra y el otro al cielo. Es muy diferente, solo que son como primos o algo así. Así que si el pollo no puede levantar los pies del suelo, no te preocupes. Para empezar, es solo un pollo. Nunca llegará allá arriba y sabrá lo que sabe un águila, que puede volar allá arriba en los cielos. Así que observé a este hombre sentado allí, con sus grandes ojos grises mirándome. Y pensé, bueno, hay algo que admiro de él. No tiene miedo. Y odio a los cobardes, así que, Dios también. Así que, un hombre que tiene miedo después de haber sido sanado para testificar al respecto, un hombre que Dios ha salvado y luego le da vergüenza decirle a alguien que es salvo y lleno del Espíritu Santo, no tengo mucha confianza en su salvación. Así que, cuando realmente lo entiendes, quieres contárselo a todo el mundo. Simplemente no puedes quedarte quieto. Lo que la iglesia necesita es más Espíritu Santo y fuego en ella que la mueva, que la mueva. Se necesita fuego para mover a la iglesia. 27 Así que observé a este anciano un rato, y después de un rato, cuando vio que lo admiraba, le dije, oye, ¿sabes que podría dispararte antes de que te bajes de ese tronco? Solo para ver si me tenía miedo. No tenía miedo, solo estaba ahí sentado. Y me di cuenta, ¿qué te hace estar tan seguro de ti mismo? Noté que movía las alas constantemente, tanteando si todas las plumas estaban en buen estado. Porque tenía mucha confianza en esas alas, y sabía que podría estar en ese bosque antes de que yo pusiera la mano en el rifle. Y ahí aprendí una lección. Pensé, aquí en esta conferencia estoy aprendiendo algo. 28 Ahora bien, esa águila tenía dos alas que Dios le había dado, y confiaba en ellas. Sabía lo que podía hacer con ellas y no me tenía miedo en absoluto. Así que sabía que podría estar en ese bosque incluso antes de que yo tuviera el rifle en la mano. 29 Y pensé, si esa águila, con dos alas que Dios le dio, sabía que podía escapar de allí antes de que yo pudiera hacer nada, ¿qué debería hacer un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo? Mientras puedas sentir su presencia a tu alrededor y todo esté en orden, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando sientas esa condición de marcha, no te preocupes por lo que Satanás vaya a hacer. Simplemente, sabes que entonces están en buenos términos. Así que lo observé de esa manera. Y descubrí que no me tenía miedo, sino que simplemente no le gustaba oír a esa pequeña ardilla de tierra, la pequeña ardilla de pino sentada allí, diciendo, parlotea, parlotea, parlotea. Parloteaba, 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 como si fuera a despedazarlo. Pero, no iba a hacer nada, era demasiado pequeño. El águila podría haberlo levantado y eso habría sido, bueno, su pie era más grande que la ardilla. Entonces, pero la pequeña ardilla saltaba como si fuera a despedazarlo, solo fingiendo, ¿sabes? Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 30 Finalmente, el águila se hartó. Así que dio un gran salto y batió las alas unas 2 veces, y luego las extendió. Y me quedé allí, observando al águila hasta que lloré. Nunca batió las alas, batió, batió, batió. Solo dio un par de batidas hasta que superó la línea de árboles, y luego supo cómo colocar las alas en esas olas de aire que subían por la montaña. Y eso lo llevó, y siguió, hasta que se convirtió en un pequeño punto. Y no movió ni una pluma. Simplemente sabía qué hacer. Y pensé, no es así. No se trata de unirse a la iglesia metodista, luego a los bautistas, luego a las asambleas, luego a la iglesia de Dios. No es batir, batir, aquí y batir, batir, allá. Se trata simplemente de saber cómo colocar las alas de la fe en el poder de Dios, y cuando llegue la gloria, simplemente seguirla, y seguir, seguir. Aléjate de esas pequeñas ardillas terrenales que dicen, parloteo, parloteo, los días de los milagros ya pasaron, ya no existe la sanidad divina, ya no existe el Espíritu Santo. Fue para los apóstoles hace mucho tiempo. Simplemente extiende tus alas y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, hasta que ya no puedas oírlo. Ese es el tipo de conversación que queremos con Dios, que nos elevará por encima de las sombras, nos alejará hasta que toda la crítica y todo lo demás, ya no puedas oírlo. Simplemente estarás encerrado con Dios. No tienes que unirte a este, ni a aquel. Simplemente aprende cómo establecer tu fe. 31 Así es. Simplemente pongan su fe en la palabra de Dios. Y cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se difundan, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cuando el poder de Dios entre, acompáñenlo.
Simplemente sigan adelante, arriba, 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 hasta el final. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Oh, estas conferencias deberían ser una reflexión en oración para todos nosotros. No deberíamos simplemente dejar que suceda una y luego no orar por ella, tanto a nivel nacional como eclesial, o lo que sea. Siempre debemos orar. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 32. Un pastor amigo mío, buen hermano cristiano, durante la conferencia de Ginebra, esperaba en su radio para escuchar los resultados porque nuestra nación estaba en juego, y nuestra gran herencia por la que lucharon nuestros antepasados estaba en juego. Y era un hombre justo, bueno y piadoso. Estaba sentado escuchando. Alguien llamó a su puerta. Un picnic moderno, con la barba sucia. ¿Cómo demonios podían los niños estadounidenses aceptar semejante cosa y luego salir? Llamó a la puerta y dijo: Señor, estoy aquí para vender mi poesía y mis canciones, dijo, y no me quieren escuchar. Y añadió: no me quieren escuchar. Y me dicen que es un hombre influyente en la ciudad. Dijo: buen hombre, pase y siéntese un momento. Estoy escuchando los resultados. Pero, no se quedaba quieto. No, señor. Eso era más importante que el resultado de la nación. Así se comportan muchos miembros de la iglesia hoy en día. Esas pequeñas cosas insignificantes que suceden entre la gente son más importantes que la verdadera iglesia del Dios vivo. Olvidemos nuestras pequeñeces y volemos. Escuchemos el regreso. 34. Ahora bien, aquí tuvieron otra conferencia de la que me gustaría hablar un momento. La última conferencia que tuvieron en el edificio de la ONU, donde Oriente y Occidente se reunieron, donde Khrushchev se quitó el zapato y golpeó el escritorio con él. Eisenhower y Khrushchev se reunieron, Eisenhower representando al mundo libre y Khrushchev al mundo comunista oriental. Y eso pasó desapercibido para mucha gente, que no oró al respecto. Pero si se fijaron, esa fue una respuesta directa y una profecía directa cumplida en ese momento. Fue una profecía directa. Oriente y Occidente habían cumplido exactamente lo que dijo Daniel, que habría 10 reinos, no se mezclarían, como el hierro y el barro no se mezclarían. Y la palabra Khrushchev en ruso significa barro. La palabra Eisenhower en inglés significa hierro. Y el hierro y el barro no podían unirse. Daniel 2, 43. Y lo que viste es hierro mezclado con barro cocido. Con simiente humana se mezclarán. Mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 35. Al ver que estas cosas se acercan, deberíamos arrodillarnos y clamar: oh, Señor Jesús, haz algo por nosotros de inmediato, para que podamos intentar traer al reino de Dios a la última persona que pueda ser traída. Nos reunimos, celebramos conferencias, reuniones y nos reunimos en reuniones de oración toda la noche. El problema con la iglesia esta noche es que simplemente nos arrodillamos, oramos y bostezamos un par de veces, tan somnolientos y cansados, que tenemos que ir a casa a dormir. 36. No es como la iglesia pentecostal primitiva. Oraban día y noche. Conocí a estos veteranos de hace 40 años. Decían que oraban día y noche, que caminaban por las calles. Hoy nos volvemos clásicos y queremos compararnos con las grandes iglesias, y ahí es donde cometemos nuestros errores. Les digo que la iglesia estaba mejor preparada hace 40 años para la venida del Señor que ahora, porque somos la iglesia de la Odisea. Nos damos cuenta de que vivimos en esta época. Y esa fue la única iglesia donde Jesús se encontraba fuera de su propia iglesia, llamando a la puerta, tratando de volver a entrar en su propia iglesia. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Nuestras diferencias lo han alejado, nuestra separación de la hermandad y la forma en que hemos buscado las cosas del mundo en lugar de las de Dios. Deberíamos haber estado en la tierra de Canaán, y aquí estamos en el desierto, vagando una y otra vez como lo hicieron allí. Deberíamos tener todo tipo de dones, señales y prodigios en nuestras iglesias. En lugar de eso, Dios puede levantar algo, y luego todos nos asustamos y nos alejamos, diciendo que no entendemos estas cosas. ¿Qué creen que hicieron en ese desierto durante 40 años, dando vueltas y vueltas por los mismos terrenos? Hemos tomado Hechos 2 y 4, lo hemos repasado hasta el cansancio. Sigamos. La tierra prometida está allí. Porque todo lo que pidan, cuando oren, crean que lo recibirán y les vendrá. Hechos 2 y 4 tiene razón, pero no lo abarca todo. Es cierto. Y hay más. Cada promesa de la Biblia es nuestra.
Nos la dio el Señor Jesús, y su mano poderosa nos sostiene. Ha llegado el momento de poseer la tierra que nos ha sido dada. Sin duda. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 38 conferencias. Cuando el mundo celebra una conferencia y se reúnen, ¿qué hacen? Suelen tomar whisky y cócteles, beber, mentir, engañarse y engañarse mutuamente. Hacen todo tipo de planes, y todo con un cuchillo en la mano, como decía la Biblia. 39 Pero ¿qué sucede cuando Dios convoca una conferencia? Los hombres ayunan, oran, esperan órdenes y luego se ponen en marcha. Hemos estado hablando de conferencias mundiales y nacionales. Podríamos pensar en muchas, pero pensemos en algunas conferencias que Dios convocó. Recordemos algunas. Recordemos la primera conferencia que Dios convocó cuando surgió la primera emergencia. La llamaremos la conferencia del Edén. Esa fue la primera emergencia, cuando llegó al cielo la noticia de que el Hijo de Dios y su hija, sus hijos que él puso en el Edén, habían perdido su lugar en la gracia, se habían alejado de Dios, estaban descarriados y desnudos. El cielo ya no pudo contenerlo. Bajó a la tierra, caminando de un lado a otro por el jardín, clamando: Adán, Adán, ¿dónde estás? Génesis 3, 9 Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 40 El hombre realmente expresó de qué estaba hecho en ese momento. En lugar de presentarse ante Dios y decir: estoy equivocado, Padre. Hice mal, se escondió y se envolvió en hojas de higuera. Eso es lo que el hombre intenta hacer hoy. En lugar de presentarse y decir que es incrédulo, intenta decir: soy presbiteriano, bautista, metodista, luterano, o algo similar. En lugar de envolverse en la justicia de Dios y confesar sus pecados, que está equivocado y es incrédulo, intenta esconderse tras alguna teología eclesiástica. Sal de ahí, Adán, incrédulo. Fíjate, eso es lo que hace. Y fíjate, Dios nunca envió un ángel a buscar a su hijo. Vino él mismo. Esa fue la razón por la que pienso hoy cuando intentan en estos días de religión modernista, estos días cuando la religión social está dominando el país, infiltrándose en todas las diferentes denominaciones, tratan de quitarle la divinidad a Jesucristo y hacerlo solo un hombre. Génesis 3, 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3, 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hace poco hablaba con una mujer. Me dijo: aprecio sus mensajes, hermano Branham, pero usted enfatiza demasiado a Jesús. Se jacta demasiado de él. Le dije: si tuviera 10 millones de lenguas, no podría jactarme lo suficiente de él. Y le dije: es digno de todo lo que yo pueda jactarme. Ella dijo: bueno, hay una cosa. Intenta hacerlo divino. Dije: él era divino. Oh, dijo ella, era solo un hombre. Era un buen hombre. No creen en su sangre expiatoria. Escuchen, si esa fue la sangre de un judío o un gentil, todos estamos perdidos. Esa fue la sangre de Dios mismo. Él no era judío ni gentil. Era Dios manifestado en carne. Exactamente. 1 Timoteo 3, 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué pasó? La sangre proviene del sexo masculino. Lo sabemos. Una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el macho, nunca eclosionará. Es infértil. El bebé que nace de una mujer está envuelto en su sangre, pero ni una pizca de ella, la hemoglobina está en el sexo masculino. Así que es como cuando llega a la primavera, y vemos que esas madres salen aquí y les hacen un nido, les ponen un nido lleno de huevos. Y ella puede subirse a ese nido y cuidar de los huevos hasta que está tan pobre que no puede volar del nido. Tan reverente, tan respetuosa con sus huevos. Los gira de un lado a otro. Se muere de hambre, pero teme que queden expuestos y vuela del nido. Es una madre leal e intenta cuidar de los huevos. Pero si la hembra que puso el huevo no ha estado con el macho, la pareja, esos huevos, por mucho que los cuide, por muy bien que los trate, se pudrirán en el nido. Exactamente. 43 Eso es lo que pasa con muchas de nuestras iglesias frías y formales de hoy. Tenemos un nido lleno de huevos podridos. Solo son profesantes, y nunca han estado con el compañero, Jesucristo.
Lo único que queda es limpiarlo y empezar de cero con hombres y mujeres que han estado en contacto con el compañero, Jesucristo, en su iglesia. ¿Cómo pueden creer en el poder sobrenatural de Dios si no tienen nada en qué creer? Mi vieja mamá del sur me dijo, cariño, no se puede sacar sangre de un nabo, porque no tiene sangre. ¿Cómo se puede obtener fe de alguien que no tiene nada en qué creer? Si nunca has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no conoces el primer principio del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. No lo entienden. Ah, los tenemos. Y son grandes contribuyentes en la iglesia, y los nombramos diáconos y demás, y los vigilamos, y, para empezar, son simplemente incrédulos. Qué cierto es eso. Ver el momento del apareamiento. El apareamiento, ahora debería ser el momento del apareamiento, cuando la iglesia entra en contacto con Cristo y obtiene una fe genuina y verdadera en el Espíritu Santo. 44 Y esta señora me dijo, hermano Branham, usted dijo que era fundamentalista. Simplemente dijo lo que dicen las escrituras y se mantuvo fiel a ellas. Le dije, sí. Y ella añadió, puedo demostrarle que él no era divino. Le dije, si él era menos que Dios, era el mayor engañador que el mundo jamás haya tenido. Le dije, el Espíritu Santo, Dios, cubrió con su sombra a la Virgen y creó una célula sanguínea en el vientre. Esta célula sanguínea era el Hijo de Dios. Por medio de esa sangre tenemos remisión de pecados. El hombre no sabía nada de esa mujer. Ella dijo, nunca conocí a un hombre. Y ese era Dios mismo habitando con el hombre, Dios mismo. Ella añadió, y usted lo hace divino. Le dije, él era divino. Ella añadió, lo probaré con su propia Biblia. Él no era divino. Le dije, déjeme oírlo decir. Ella dijo, en San Juan, capítulo 11, cuando Jesús iba a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que lloró. Y si era divino, no podía llorar. Oh, dije, señora, eso es más aguado que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Pregunté, ¿cómo puede basar alguna teología en eso? Dije, él era hombre y Dios. Ningún hombre ha visto a Dios jamás, pero el unigénito del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Exactamente. Juan 1, 18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 11, 35 Jesús lloró. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dije, es cierto. Cuando bajó a la tumba de Lázaro, lloró como un hombre. Pero cuando se irguió, miró hacia afuera y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió. Eso fue más que un hombre. Era Dios hablando a través de su Hijo. Correcto. Era Dios en él. Era un hombre cuando bajó de la montaña esa noche con hambre, buscando algo de comer junto a un árbol. Era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 pescados y alimentó a 5.000 personas, eso fue más que un hombre. Ese era Dios, quien podía crear. No otro pescado, sino un pescado cocido. No más trigo, sino pan horneado. Él era Dios, el creador. Mateo 14, 19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21 Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6, 41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44 Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 6, 14 Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Lucas 6, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón llamado el Celote, Lucas 6, 16 y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que también fue el traidor. Lucas 6, 17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una gran multitud de pueblo de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Juan 11, 43 Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
46 Él era un hombre tendido en la popa de esa barca aquella noche cuando los demonios juraron que lo ahogarían. Quizás 10.000 demonios del mar dijeron, ya lo tenemos dormido y podemos ahogarlo. La pequeña barca se balanceaba como un tapón de botella en medio de una tormenta. Pensaron, ya lo tenemos. Era un hombre cuando dormía, cansado y agotado por su servicio. Pero cuando puso el pie sobre la barca, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, eso era más que un hombre. Cuando murió en la cruz, lloró como un hombre. Dios mío, ten piedad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un hombre en su muerte. Pero en la mañana de Pascua, cuando rompió el sello de la muerte, el infierno y la tumba, y resucitó, ha inspirado a todo poeta y compositor de canciones que jamás haya existido. Cualquier hombre que haya llegado a ser un mero montículo de frijoles creía que él era divino. Ha inspirado a poetas y profetas a lo largo de los años. Uno escribió un poema que decía, cuando contemplo la maravillosa cruz donde murió el príncipe de la gloria, considero toda mi fama como una pérdida. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 4, 39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Eddie Perronet dijo, aclamen el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren. Saquen la diadema real y corónenlo Señor de todo. La ciega Fanny Crosby dijo, no me pases de largo, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿Y a quién en el cielo sino a ti? Otro escribió esto. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Cualquier hombre que creyó que era divino, ciertamente. 48 cuando Dios tuvo una conferencia en el Edén, su hijo estaba perdido, sus hijos estaban perdidos. Por eso nunca confió la redención a ningún ángel ni a nada más que a sí mismo. Fuimos redimidos por la sangre de Dios, y ahora esa célula sanguínea es lo que nos da la valentía para permanecer firmes en su palabra. Eso es lo que nos da la valentía para caminar frente a los demonios y la oposición, porque sabemos que venimos cubiertos con la sangre del Señor Jesús, que es el poder divino en la sangre de Jesús. Ahora, obsérvenlo. Vemos esta conferencia, Dios viniendo a través del jardín del Edén. Hay algo que hacer, hay una emergencia. Sus hijos están perdidos. Él no sabe qué hacer. Baja al jardín y comienza a buscarlos. Cuando los encuentra de nuevo allí, escondidos tras una especie de credo humano, ¿qué hace? Seleccionó un árbol y los llama. Y tuvo una conferencia, y se tomó una decisión. ¿Cómo ese hombre debe ser redimido? Y desde entonces el hombre ha trabajado con hojas de higuera, pero Dios nunca ha reconocido nada más que la sangre con la que comenzó al principio. 49 Todo hombre y mujer a lo largo de la historia, todo profeta, toda persona, siempre se ha guiado por esos principios. Job se mantuvo firme en ellos. El único lugar de encuentro de Israel era bajo la sangre derramada. El único lugar donde la gloria de la Shekinah descendía era bajo la sangre derramada. El único lugar donde la gloria de la Shekinah vendría, no quiero herir sus sentimientos, bautista, presbiteriano, pero el único lugar donde la gloria de la Shekinah descendía era bajo la sangre. Esa es la razón por la que sienten esta gloria pentecostal de la Shekinah, porque está bajo la sangre derramada del Hijo de Dios. De regreso a la gloria de la Shekinah, cuando Él tomó su propia sangre y rasgó el velo en dos, y entramos en la presencia de Dios. La gloria de la Shekinah, donde sus bendiciones, hace hombres nuevos de viejos. Números 17, 5 Y la vara del varón que yo escogiere florecerá, y haré cesar de sobre mí las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Números 17, 8 Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. 50 Aarón dejó su vara allí un año, y floreció mientras estaba en la presencia de la gloria de la Shekinah.
Cualquiera que se recueste en la presencia de la gloria de la Shekinah de Dios, tomará a un viejo pecador muerto, muerto en pecado y transgresiones, y lo transformará en una nueva criatura en Cristo Jesús. 51. Una conferencia. Una conferencia. Dios tomó su decisión. Eso es lo que llamaríamos la conferencia del Edén. Saben, este tiempo pasa demasiado rápido. Ni siquiera empiezas hasta que llega el momento de terminar. La gloria de la Shekinah en la conferencia del Edén. Ahora bien, hubo otra conferencia. Veamos 2 o 3 más rápidamente, por favor. Hubo otra conferencia. Llamémosla la conferencia de la zarza ardiente. Había un hombre que huyó una vez, un profeta fugitivo que Dios había llamado. Salió y se casó con una esposa, tuvo un hijo pequeño llamado Gersón. Su nombre era Moisés. Así que iba a heredar todos los rebaños de Jetro, y le iba bastante bien, como cuando estaba al pie de la montaña una mañana. Oh, se había olvidado de las cargas del pueblo en Egipto, porque estaba bastante bien arreglado. Creo que así es como se ha vuelto la iglesia pentecostal. Se ha olvidado de las cargas de esos pecadores. No solo la iglesia pentecostal, sino también la metodista, la bautista, la presbiteriana. En lugar de llevarlos de vuelta a Dios, y a cualquier hombre, no importa qué teólogo seas ni a qué iglesia pertenezcas. Había una sola iglesia, y toda la cristiandad comenzó en el día de Pentecostés con una experiencia pentecostal. La iglesia católica dijo que eran ellos. Todos intentaron referirse a eso, pero si eran ellos, ¿por qué no siguen la misma gloria y las mismas señales a esa iglesia de entonces? Ciertamente. 53. Ahora, hubo una conferencia. Dios vio a su profeta fugitivo. Y cuando Dios elige a un hombre para hacer algo, no hay manera de que pueda escapar de ello. Dios lo persigue. Quizás algunos de ustedes aquí esta noche, un reincidente, serán miserables todos los días de su vida, y deberían serlo, hasta que se entreguen a Dios. Allí estaba. Algunos de ustedes, mujeres, algunos de ustedes, hombres, vuelven al mundo, van a bailes y a cosas que les enseñaron mejor. Hoy es una pena a dónde han llegado nuestras iglesias pentecostales. Como dijo David Duplessis hace un tiempo, ¿a dónde habíamos llegado? Saben que nuestra iglesia pentecostal es igual que nuestra iglesia metodista, en cuyo edificio estamos esta noche, como la iglesia bautista, la presbiteriana. Si el metodismo volviera a las enseñanzas de John Wesley, estaría bien. Claro. Si los bautistas volvieran a John Smith, los luteranos volvieran a Martín Lutero, y si Pentecostés volviera a Pentecostés, así es, todo estaría bien. 54 empezó bien, pero la cuestión es que adoptamos nietos. Dios no tiene nietos. No tiene nietos. Solo tiene hijos. Nosotros acogemos a nuestros hijos y los ponemos en la lista de la cuna, como los metodistas y los bautistas y todos ellos. Vienen a la iglesia y los acogemos como pentecostales. Y no saben más de Dios que un conejo sabe de raquetas de nieve. Lo que necesitamos hoy es volver a la experiencia de Dios, y volver con el Espíritu Santo de nuevo. Así es. Ahora, disculpen esa expresión. Suena a sacrilegio. No quise decirlo así. Pero es la verdad. Así es. Tenemos que volver a. Dios no tiene nietos. Tiene hijos, pero no nietos. No hay lugar en la Biblia donde Dios tuviera un nieto. Cada persona debe venir y pagar el mismo precio, debe venir de la misma manera. Dios solo tiene un camino, y ese es Jesús, y tienes que llegar por ahí. Sin él, no hay manera de llegar a él. 55 Ahora, descubrimos que Moisés estaba bastante satisfecho. Todo marchaba bien, y había liberado toda la carga por el pueblo que estaba allí en esclavitud. Y un día Dios decidió llamarlo. Así que escogió un lugar, un árbol determinado. Y donde Dios desciende hay, de una forma u otra, siempre hay mucho fuego donde Dios está. Si estás cerca de donde Dios está, hay mucho ruido y mucho fuego. No sé por qué, pero siempre ha sido así. Eso es bíblico. Sí, Señor, siempre hay mucho fuego. Y se necesita fuego para conmover a la iglesia, de todos modos. Nunca lo lograrás. Nunca los vestirás con hojas de higuera. Nunca los vestirás con hojas de higuera pentecostales. Tienen que volver al fuego. Así es. Una vez, de pequeños, mi hermano y yo íbamos caminando y vimos una tortuga. Pensamos que era la criatura más graciosa que había visto en mi vida, por cómo movía las patas. Ustedes, los de Illinois, saben lo que son las tortugas. Y ahí venía caminando. Dije, ¿verdad que es graciosa, hermano? Nos acercamos.
57 Me recuerda a mucha gente, cuando les das la lata con el evangelio. Dicen, SHHH. Se meten en su lugar. Soy fulano. Pertenezco a esta organización. Eso no tiene nada que ver. Es cierto. Pertenezco a fulano. Bueno, me avergonzaría admitirlo. Quizás te perdonen si te esfuerzas por arrepentirte. Quizás te perdonen. Dios no reconoce ninguna organización. Reconoce la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Eso es todo. Cuando vea la sangre, te pasaré por alto. Un chico y yo estábamos allí, y una vieja tortuga. Le dije, ¿sabes lo que haré, cariño? Lo sacaré de ahí. Fui a buscar una vara y se la rocié. No sirvió de nada. No se les puede obligar. Eso es todo. Nunca podrás recuperarlos venciéndolos. Así es. Llevo 10 años intentándolo y no lo consigo. Simplemente no puedes vencerlos. 58 Así que dije, te diré lo que haré. Lo curaré. Había una rama que corría por allí, así que bajé y lo metí en el agua. Solo salieron unas cuantas burbujas, y eso fue todo. Hermano, puedes bautizarlos boca abajo, 3 o 5 veces. No sirve de nada. Solo salen unas cuantas burbujas, y eso es todo. ¿No es cierto? Oh, Dios mío, te dije que lo haría. Eso es todo. ¿Sabes cómo finalmente logré que se moviera? Preparé una pequeña fogata y le puse al viejo encima. Entonces se movió. Lo que la iglesia necesita es otro fuego pentecostal, el Espíritu Santo, para que la iglesia vuelva a estar bajo el control de Dios. De vuelta al control. A Dios no le importa a qué organización pertenezcas. De todas formas, está en contra de todas, así que bueno, es cierto. Puedo comprobarlo con las escrituras. La primera organización fue la católica, que era una prostituta, y tenía hijas. Ahora, puedes interpretarlo de cualquier manera, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 17:5, y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 59 Cualquiera que haya leído el Concilio de Niza, los padres prenicenos, o cualquier otra cosa, verá a dónde llegó. Primero fue el nicolaita, que Dios odió. El hecho. Luego, de repente, se convirtió en doctrina. ¿Qué era? Nico significa conquistar. Laicado. De los laicos. Conquistar a los laicos. Poner la santidad en la plataforma y que los laicos paguen por ello. Así que ahí lo tienen. Así que es exactamente. Así que todos seguimos los mismos pasos y volvemos a la oscuridad con todas nuestras fuerzas. 60 Solía pastorear ganado. Estuve allí una vez. La asociación Hereford pastorea en el valle del río Troublesome, y si logras criar 1 tonelada de heno en tu rancho, puedes poner una vaca a pastar. Y entonces, ¿cuántas toneladas puedas criar? Esa es la cantidad de ganado que producirá tu rancho. Los marcan y los colocan allí. Tenían una cerca de deriva para que no se desviaran a propiedad privada al bajar de la montaña. Solía sentarme allí con el guardabosques muchos días, con la pierna alrededor del cuerno de la silla, observándolos cuando pasaban. Y ese guardabosques se quedaba allí. El nuestro era el Turkey Track, y el del vecino era un tripod, el Diamond Barry Grimes junto a nosotros. Y por todas partes, pasaban marcas de todo tipo. Pero ¿sabes qué? Ese guardabosques nunca le prestó atención a la marca. Quizás la miraba y miraba a su alrededor, pero no era eso. Nunca se fijó en la marca, pero ciertamente buscó la etiqueta de sangre. Ninguna vaca podía entrar en ese pasto a menos que fuera una Hereford registrada. Así será en el tribunal. No les preguntarás si pertenecen a la Iglesia de Dios, a las Asambleas de Dios, a la Santidad Pentecostal, ni si son unitarios, duales, trinos, cuarteles, quintuples o lo que sean. Buscará la etiqueta de sangre. Y eso es lo que los aceptará, la sangre. Cuando vea la sangre, los pasaré por alto. Exactamente, hermanos. Así es. 61 Así que, volviendo ahora, encontramos que hubo una conferencia. Se habían olvidado por completo, Moisés se dedicó a sus credos y olvidó la carga. Pero Dios eligió un lugar y celebró una conferencia. Y llamó a Moisés. Quítate el calzado, Moisés, estás en tierra santa. He escuchado el clamor de mi pueblo. He recordado las promesas que le hice a Abraham, y te enviaré para liberarlos. Moisés sabía que esa voz era de Dios porque era bíblica.
Ahora bien, cualquiera que pase y vea una voz, y si no es una voz bíblica, que la deje en paz. Si la Biblia lo dice, entonces créanlo, porque es una voz bíblica. La gente que ve ángeles, y demás, Joseph Smith vio uno. Discrepo con Joseph Smith porque no era bíblico, pero no digo que el hombre nunca vio un ángel. No debo cuestionar su palabra. Ha habido muchos ángeles, y demás, que vieron. Pero si algún ángel, Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viniera y les predicara un evangelio diferente del que ya les he predicado, sea anatema. Así es. Manténganse fieles a la palabra, fieles a la palabra. Y sigan fielmente lo que dice la palabra. No se muevan de ahí. Éxodo 3:5, y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:9, ahora pues, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo 3:10, ven, pues, ahora, y yo te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 62 y Moisés vio que la conferencia que estaba teniendo con Dios, o que Dios estaba teniendo con él, era exactamente bíblica, porque Dios hizo la promesa y dijo que los liberaría. Y Dios dijo, te elegí, Moisés, y tú descenderás para cumplirla. Moisés fue directo a Egipto y realizó los milagros que Dios le había ordenado. No tenemos tiempo para profundizar en ello como quisiera, pero entiendan. Cuando regresó, llevando a los hijos de Israel a la tierra prometida, justo en el camino del deber se encontraba el Mar Rojo. Es extraño cómo Dios conduce a sus hijos directamente a trampas. A veces en sillas de ruedas, a veces con infartos, a veces, Él guía a sus hijos. ¿Por qué? Para ver qué harían, para ver su reacción ante una acción, para ver qué harían. 63 Todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado. En el Antiguo Testamento, un hijo nacía en una familia, pero debía ser instruido, criado y probado. Y luego era colocado como hijo, o adoptado, en el cuerpo. Una vez colocado, su nombre era tan válido como el de su padre. Era heredero de todo. Ahí es donde Dios trae a su iglesia, dándoles las pruebas. Allí estaba el Mar Rojo justo en el camino del deber. ¿Qué podían hacer? Parecía que toda la naturaleza los estaba llamando. Allí venía el ejército del faraón, sus carros. Allí estaban las montañas a ambos lados. El Mar Rojo los tenía atrapados. Parecía que la naturaleza habría gritado, con ese gran ejército de 2,5 millones de personas allí en ese valle, indefensos, sin espadas, sin nada con qué luchar. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una emergencia, y Moisés seleccionó cierta roca, entró tras ella y convocó una conferencia. Me gusta eso. ¿Qué debo hacer, Señor? Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12:8 Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 64 ¿No sería bueno que todas las iglesias convocaran una conferencia ahora mismo? Al ver cómo van las cosas, si no pudiéramos convocar una conferencia y darnos cuenta y retroceder para descubrir qué clase de iglesia tenía Dios al principio, convocar una conferencia y analizarla juntos, uno con el otro, ver lo que hizo la primera iglesia, qué clase de espíritu había en ellos, qué clase de señales los siguieron, qué clase de ministerio tenían, qué clase de pueblo eran. ¿No sería maravilloso si lo hiciéramos? Sería algo maravilloso. Moisés lo hizo. Se arrastró detrás de una roca en algún lugar y dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Aquí está esta gente. Estoy cumpliendo con mi deber. Hice exactamente lo que me dijiste. Y aquí me topo con esto. Quizás estés aquí sentada esta noche, una madre anciana que crió a un montón de hijos. Los crió tanto como Susanne Wesley. Tuvo 17 hijos, pero encontraba 3 horas al día para orar y guiarlos hacia Dios. Por eso tenía un Charles y un John. Hoy en día, simplemente apretamos un botón, lavamos los platos. Apretamos un botón, lavamos la ropa. Y no tenemos tiempo para nada. Algo anda mal en alguna parte. ¿Cómo puede el diablo hacer con la gente? 66 Fíjense, ahora tenían esta conferencia, y Moisés consultó a Dios. Esperó allí hasta recibir órdenes, como Adán.
Esperó hasta que le ordenaran qué hacer. Moisés esperó hasta recibir órdenes, como hizo allá arriba. ¿Cómo voy a liberarlos? ¿Qué puedo hacer? Baja y diles, yo soy, los envié. Eso fue todo. Ahora, de nuevo, está en plena línea de órdenes, en pleno cumplimiento del deber, y el enemigo aparece. Quizás te haya atacado, quizás. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. 67 dices, hermano Branham, he intentado recibir el Espíritu Santo. He buscado a Dios. He buscado a Dios y no puedo recibirlo. Entonces, celebremos una reunión y averigüemos qué está mal. El Espíritu Santo revela los secretos del corazón. La Biblia lo dice. Averigüemos qué está mal. Veamos por qué no recibes el Espíritu Santo. Averigua qué está mal. Celebremos una reunión. Moisés tuvo una reunión y esperó hasta recibir órdenes. Estoy en contra de mucha de esta sanidad divina tan extraordinaria que tienen hoy en día. Puede que no te guste después de este comentario, pero lo diré de todos modos. Tienen tantas cosas extraordinarias. Oh, sanidad divina, todos, lo único que tienen que hacer es, aleluya. Que les impongan las manos. Oh, gloria a Dios. No es así. Arrepiéntanse y reconcilíense con Dios. Eso es lo que necesitamos. Más arrepentimiento. Hace poco leí una carta de la Iglesia Luterana, no lo decía con elogios, Dios sabe, de corazón, sobre esta Biblia. Estaba destrozando a uno de esos evangelistas por algunas de sus ideas geniales sobre la sanidad. Dijo, ¿qué hay de la pequeña Debra Statsclef? Cuando su madre vino aquí y estaba allí de pie cuando, ese bebé había muerto esa noche, y esto fue la tarde siguiente. Muerto, el médico lo declaró muerto y todo, frío y rígido. Lo puse en mis brazos y lloré por él. El bebé comenzó a llorar, lo devolvía a los brazos de su madre. Esta madre estaba allí de pie para verlo. Ella escribió cuando su bebé enfermó en Alemania, señora Statsclef. El capitán Julius Statsclef, es amigo de Billy Graham, uno de mis compañeros en la reunión, escribió ese libro que están leyendo ahora, Un profeta visita África. Y ahora, y estaba allí presente cuando vino el ángel del Señor y le tomaron una foto, esa columna de fuego que descendió, que viene a las reuniones. Él tomó la foto de eso, lo vio todo. 69 y así que él, cuando su bebé murió, esa madrecita no tendría paz. Llamó desde Alemania, y las aerolíneas de la Fuerza Aérea Americana me iban a llevar allí. Dijo, este bebé puede ser criado de nuevo. Yo dije, a ver qué dice el Señor. Y esperé, y esperé. Pasaron 2 días. El médico fue muy amable. Ni siquiera, los tenían ahí gritando sobre el bebé, vociferando y haciendo lo mismo, y todo, pero no había vida. Seguí esperando. Una mañana, el Espíritu Santo me despertó y me dijo, no toques eso, no reprendas eso. Esa es la mano del Señor. Y les respondí. Ese ministro luterano dijo, ¿por qué no esperaste así hasta recibir una decisión clara de Dios? Entonces sabes dónde estás parado. Espera hasta tener así dice el Señor, entonces sabes dónde estás. 70 algo salió mal en alguna parte. Ahora sí que lo hacen. Dicen que son dolores de cabeza. Bueno, hermano, entonces no debería haber dolores de cabeza en el país. Sí, señor. Algo anda mal en alguna parte. Y solía ser malo para las mujeres pentecostales. No he estado en el movimiento pentecostal, solo un poco, pero lo veo crecer, convertirse. Estás viendo demasiada televisión, demasiadas cosas que no deberías ver. En lugar de tener reuniones de oración y volver a la iglesia de Dios, esas noches de oración como las de antes. Con razón no podemos tener un avivamiento. Dios podría enviar a un Oral Roberts, un Tommy Hicks, y que, por todo el país, y aún así no tendríamos nada sobre qué construir, hasta que volvamos al antiguo avivamiento de San Pablo y revivamos el Espíritu Santo en la iglesia. Los diáconos de la iglesia se casaron 4 o 5 veces y todo eso, cuando sabes que eso no es la Biblia. Amén. 71 El otro día le dije a una señora, me dijo, te digo que no uso esos shorts. Dijo, llevo pantalones. Le dije, eso es peor. Cierto. Sí, lo es. La Biblia dice que es abominación que una mujer se ponga ropa de hombre. Eso es inmundicia. Sí. Una mujer dijo que ya no se hace ropa, todavía se hacen máquinas de coser y se pueden comprar productos. No hay excusa.
Lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo, es cierto. Amén. Crees que estoy loca, pero no es así. Sé exactamente dónde estoy. Así es. Vístete así y sal a la calle. Puedes ser todo lo virtuosa que puedas con tu esposo, puedes ser toda la hija virtuosa que puedas con tu novio. Pero en el día del juicio responderás por adulterio. Serás culpable de adulterio. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Te presentaste así, y el pecador te miró. Cuando responda por adulterio, ¿quién es culpable? Tú, por presentarte así. Amén. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 72. Ahora, esa es la verdad. No te enojes conmigo. Es la palabra del Señor. Oh, lo que necesitamos es una conferencia en Pentecostés. Exactamente. Volviendo a una conferencia pentecostal. Descubrimos que Moisés se quedó allí hasta que Dios le dio órdenes. Y cuando salió de detrás de esa roca, me lo imagino diciendo: avancemos. Algunos dijeron: avancemos hacia qué. Sigue adelante, eso es todo. Cuando su pie tocó el agua, el mar rojo retrocedió y apareció tierra seca. Y cruzó sobre tierra seca, porque tuvo una conferencia con Dios. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 73. Oh, hay muchas conferencias de las que podríamos hablar. Hubo una conferencia en el horno de fuego, hubo una conferencia en el foso de los leones. Hemos tenido muchas conferencias. 74. Pasemos a otra. Se llama la conferencia de Getsemaní. Fue una conferencia terrible. Él no tenía que morir joven. No tenía que hacerlo. Pero cuando vio a la humanidad perdida en su condición, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ángeles vinieron y le ministraron. Eso es lo que, luego, después de su muerte, sepultura y resurrección, tuvo que haber otra conferencia, sobre cómo debía gobernarse la iglesia cristiana. Si debía ser dirigida por obispos, o por papas, o cómo debía ser gobernada. Así que Jesús les dijo en Lucas 24, 49, esperen allá arriba en la ciudad de Jerusalén. Subo a tener una conferencia con el Padre. Les enviaré un mensaje dentro de un rato, pero esperen allí. Les diré cómo debe ser gobernada. Si Pedro será el primer papa o no, si tendremos obispos, arzobispos, presbíteros de distrito y todo lo demás. ¿Cómo lo haremos? Esperaremos y lo averiguaremos. Y celebraron lo que llaman la conferencia pentecostal. Subieron por las escalinatas exteriores y subieron al aposento alto, donde se reunieron 120 personas, con una pequeña vela encendida. No comieron ni bebieron durante 10 días, esperando. ¿Qué resultados obtuvo la conferencia? Fue bastante larga. Y tuvieron 10 días de espera, y al cabo de un tiempo, llegaron los resultados. ¿Ah, sí? Mateo 26, 39. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14, 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22, 49. Y viendo los que estaban con él lo que había de suceder, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? 75. No llegó un sacerdote por el camino, con el cuello alzado, diciendo: Ahora vamos a tomar la primera comunión. Lame tu lengua, te daré la hostia y beberé el vino. No sería eso. Tampoco llegó un predicador por el camino, diciendo: Danos la diestra de la comunión. Pondremos tu nombre en el libro de registro y te pondremos a prueba durante 6 meses. No. Eso son conferencias de hombres. Así es como se hace en los concilios y conferencias. 76. ¿Qué sucedió? Al regresar la conferencia, todos estaban en un mismo lugar y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso que llenó toda la sala donde estaban sentados. Lenguas repartidas se posaron sobre ellos como fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esos fueron los regresos de la sede general. El Espíritu Santo debía guiar a la iglesia. No dogmas humanos, sino el Espíritu Santo. Esa fue la conferencia pentecostal.
Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 77. Y creo que desde Martín Lutero hasta Pentecostés deberíamos volver a tener una conferencia para descubrir que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, no dogmas, credos, avemarías ni el credo de los apóstoles. Quiero que me encuentren el credo de los apóstoles en la Biblia. No existe tal cosa. Pero aún así nos inclinamos ante él y lo decimos, y así como, esos son miembros de una logía. Eso no son cristianos. 78. Los cristianos nacen de nuevo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entra en ellos y son llenos del Espíritu. La vida de Cristo vive a través de ellos. Van por todo el mundo y predican el Evangelio. ¿Hasta dónde? Por todo el mundo. ¿Solo para esta generación? Por todo el mundo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? Por todo el mundo, a toda criatura que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Esas fueron las órdenes. Esas fueron las órdenes de la conferencia, de Dios en el cielo. Envió los retornos. Un viento impetuoso. Oh, ¿hasta dónde? Necesitamos otra conferencia, hermanos. ¿Qué sucedió en la conferencia? No se acercaron y dijeron, tomo tu mano. Me haré miembro de esta iglesia. Consiga un salero, écheles 3 o 4 gotas de tierra, o agua, como quiera llamarlo, y salga y diga, ahora es miembro. Eso no está bien. No, señor. Ni siquiera para el bautismo en agua, que es tan esencial. Aún no era lo indicado. Pero se oyó un estruendo, como un viento recio que soplaba, que vino del cielo. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese fue el resultado de esa conferencia, la forma en que Dios decidió dirigir su iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a intentar movernos un ápice de eso? ¿Cómo nos atrevemos, como hombres, a añadir o quitar algo? ¿Cómo podemos hacerlo? Así es como debe ser dirigida la iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 79. Inmediatamente se celebró otra conferencia. Aquellos hombres salieron, predicaron el Evangelio y sanaron a los enfermos. Pedro y Santiago pasaron por la puerta llamada la Hermosa, y allí estaba un hombre cojo de nacimiento. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se fue. ¿Y entonces qué pasó? Querían meterlos en la cárcel. Las columnas de noticias contenían críticas de todo tipo. Y simplemente los criticaron y los arrestaron ante el concilio general de la iglesia. Cuando lo hicieron en los tribunales del Sanedrín, les prohibieron predicar ese tipo de evangelio. Entonces, ¿qué debían hacer? Se les prohibió predicar el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué podían hacer? Celebraron otra conferencia. La conferencia de Hechos 4, la llamaremos, Hechos 4. Se reunieron con su propio grupo. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 80. ¿No sería fantástico que todos los cristianos se reunieran en sus propios grupos y celebraran una conferencia? ¿Qué debemos hacer? El comunismo está invadiendo nuestra nación. Nuestra nación está empezando a ser manipulada por el comunismo. Y la iglesia se está volviendo fría y ritualista. Las iglesias se pelean, se atacan mutuamente, y los miembros, podrías preguntarles si son cristianos. Di, pertenezco a fulano. Eso no tiene nada que ver.
A Dios no le importa eso, el hermano Branham chasquea los dedos. Quiere saber si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, entonces no eres cristiano. Solo puedes ser cristiano cuando recibes la vida de Cristo en ti. Y si la vida de Cristo está en ti, producirá la vida de Cristo. ¿Podrías recoger melocotones en una vid de sandías? Claro que no. 81 Observen lo que sucedió. Se reunieron y citaron las escrituras, repitiéndolas, a Dios. Dijeron, ¿por qué se enfurecieron los paganos y el pueblo imaginó cosas vanas? Telepatía, adivinación, lectura de mentes, todas esas cosas vanas. Dijeron, ¿por qué imaginaron cosas vanas? En verdad, extendiendo la mano de tu santo Hijo Jesús para sanar. Y cuando tuvieron esa conferencia, y hubo alrededor de, supongo que hubo 3000 convertidos el día de Pentecostés, y muchos cientos y cientos después. Probablemente eran 8 o 10.000 personas reunidas en una habitación para orar. Y cuando lo hicieron, y orando todos al unísono, al mismo tiempo, la Biblia dice que el edificio donde estaban reunidos tembló. La respuesta llegó, y la Biblia dice que predicaron la palabra de Dios con valentía. Algunas personas tienen miedo de predicar la palabra. Serían excomulgadas de su iglesia, de su organización. Le temen. Entonces, necesitamos otra conferencia, la conferencia de Hechos 4. ¿Temes lo que digan? Mientras Dios lo haya dicho, apégate a ello. Vive según lo que dice, muere según lo que dice, así es, y te levantarás gracias a ello. Es lo único que harás, la única manera de levantarte. Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 82. Una conferencia. Necesitamos una conferencia. Vengan, y razonemos juntos, dice Dios. Si mi primera iglesia, Dios entraría en la sala esta noche y diría, si ordené mi primera iglesia y tuvieran la bendición de Pentecostés. Y lo que hicieron fue salir y mostrar las señales de la resurrección. Vengamos y razonemos juntos por qué no estamos teniendo eso esta noche en nuestros grupos pentecostales, metodistas, bautistas y presbiterianos. ¿Qué pasa? Algo anda mal. Así que vengamos a razonar juntos. ¿Cómo podríamos razonarlo? ¿Con los metodistas? ¿Con los bautistas? ¿Con los presbiterianos? No, Señor. Solo podíamos razonarlo con la palabra de Dios. Y la primera iglesia fue llena del Espíritu Santo, salió con grandes señales y prodigios. La vida de Jesucristo se proyectó en la vida de cada una de esas personas. Vengamos, Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 83. Razonemos juntos, dice el Señor. Vengamos a razonar. Aunque sus pecados, su incredulidad, sean como la grana, los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Les daré un avivamiento. Restauraré todos los años que comió la oruga, comió la langosta. Lo que dejaron los luteranos, comió los metodistas. Lo que dejaron los metodistas, comió los bautistas. Lo que dejaron los bautistas, comió los pentecostales. Pero yo restauraré, dice el Señor. Es una garantía de restauración, eso es una cosa. Dios lo prometió en Joel 2. Vengamos a razonar juntos. Lo que uno comió y dejó, el otro lo tomó, hasta que se convirtió en un tronco. La verdadera iglesia pentecostal, el verdadero pueblo pentecostal, la verdadera experiencia pentecostal, ha comenzado, es algo histórico. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Joel 2, 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 84. Ahora bien, ¿cómo podría enseñarles teología? ¿De qué me serviría decirles que Dios una vez sanó a los enfermos, hizo caminar a los cojos y ver a los ciegos? Derramó su espíritu, y tuvieron discernimiento de espíritu e hizo todas estas cosas. Y la señal del Mesías, la resurrección, los siguió a lo largo de la era de la iglesia. Y luego decirles que esos días ya pasaron.
¿De qué sirve un Dios histórico si no es el mismo Dios hoy? ¿De qué serviría darle a tu canario vitaminas para que tenga buenas plumas y alas fuertes, y mantenerlo en una jaula? ¿De qué sirve una escuela de teología si no se puede hacer saber a la persona que Dios sigue siendo Dios? Si solo es algo histórico, ya pasó. Pero no está muerto. Vive para siempre. Está aquí ahora. Es Cristo. Ciertamente. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Necesitamos reunirnos y analizarlo. ¿Qué clase de iglesia era al principio? Esa es la clase de iglesia. Dios es infinito y no puede cambiar de opinión. Dios toma una decisión, y tiene que cumplirla. Su primera decisión de una verdadera iglesia cristiana se originó en una experiencia pentecostal. Ahora bien, esa no era una organización pentecostal. Era una experiencia pentecostal, que puede llegar a los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos o a quien sea. Esa es una experiencia que llega. 86. Amor, el amor de Dios. El amor es lo más poderoso que hay en el mundo. Lo vence todo, es amor. Por esto vencerán, por el amor divino. Amándose unos a otros, amando la causa de Dios, amando a Cristo, amando a la humanidad sufriente. Así es como se vence. Sí, tuvieron una conferencia y recibieron órdenes, y salieron y predicaron la palabra de Dios con valentía. Ahora voy a hablar de una conferencia más por un momento. Puede que se hayan perdido la conferencia de Ginebra. Puede que ni siquiera hayan escuchado los resultados en la radio. Puede que se hayan perdido el Getsemaní, lo cual hicieron. Puede que se hayan perdido el Mar Rojo, lo hicieron. Puede que se hayan perdido todas estas conferencias, pero aquí hay una en la que se presentarán. La conferencia del juicio. Todos estarán allí. Cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho con Cristo y su palabra. Hechos 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 87. Habrá una conferencia, y tú estarás allí. No me importa lo que hagas con tu vida. Podrías suicidarte, sentirte tan culpable. Podrían incinerar tu cuerpo, llevarlo a los mares y esparcirlo a los cuatro vientos. Estarás allí de todas formas, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Podría haber habido una conferencia importante, y muchas, que te perderías. Pero hay una a la que asistirás. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Romanos 14, 11. Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 88. Y te diré, cada vez que veas una cana significa que vas. Cada vez que escuches una sirena, es una conferencia a la que asistirás. La muerte te está encontrando en la cara. Joven o viejo, quien quiera que seas, estás en tu camino. Cada vez que pases por un cementerio, significa que vienes a esa conferencia. Cada vez que escuches un sermón, un himno, significa que vienes a esa conferencia, y estarás allí. Y responderás por lo que has hecho con la palabra de Dios, con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo que Él te envió. Responderás. Estarás en esa conferencia. 89. Así que, amigos, si están aquí esta noche y nunca han tenido esa conferencia con Dios, algunos pecados van delante, confesados. Otros, después. Si la suya, su incredulidad, aún no ha sido confesada, ¿no pensarán en ello mientras oramos, al inclinar la cabeza? En la reverencia y solemnidad de este momento, quisiera hacer una pregunta solemne por la que todos tendrán que responder. Sean sinceros y que este sea un momento de reflexión en su corazón. ¿Qué harán después de esta conferencia? Esta es una conferencia esta noche, donde nos hemos reunido aquí en este gimnasio, para predicar la palabra de Dios en los pasillos, como se hacía en los primeros días. La misma palabra de Dios ha sido predicada. Algún día tendrán que responder por ella.
¿Hay aquí esta noche, o cuántos son? Sé que hay un grupo, que me dirían: hermano Branham, nunca he nacido del Espíritu de Dios. Nunca he recibido el Espíritu Santo de Dios. Y sé que si asisto a esa conferencia, después de que las Escrituras me lo hayan dicho tan claramente, con el testimonio del Espíritu Santo, tendré que rendir cuentas de mi vida ese día. Voy a levantar la mano a Dios y pedirle que tenga misericordia de mí, y quiero una conferencia ahora mismo con Dios. Me gustaría hablar de esto con Él ahora mismo. 90 ahora, con todos inclinados, maldito sea el que levante la vista. Podrían levantar la mano y decir: oren por mí, hermano Branham. ¿Aún no he recibido el Espíritu Santo? Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? Seguramente serían honestos en un momento como este. Van a una conferencia. Dios los bendiga, señora, Dios los bendiga, señora. Dios los bendiga aquí. Van a una conferencia, y recuerden, no importa lo bien que hayan sido en la iglesia, eso no sirve de nada. Los fariseos en los días de Jesús vivían una vida mucho más santa que cualquiera de nosotros aquí en Estados Unidos. Pero eran considerados malvados porque eran pecadores, incrédulos en Cristo y su palabra. Y les he dicho claramente que en la conferencia, cuando Dios quiso decidir qué clase de iglesia quería, era una iglesia llena del Espíritu desde Pentecostés. Si aún no has asistido a esa conferencia, podrías levantar la mano y decir: hermano Branham, ora por mí. Que Dios te bendiga. 91 en los balcones a mi izquierda, ¿hay alguien allá arriba que quiera levantar la mano en silencio? Con la cabeza inclinada, todos orando, por favor. Balcones a la izquierda, balcones atrás, balcones a la derecha. Ahora recuerden. No puedo obligarlos a hacer esto. Solo puedo decir la palabra. Depende de ustedes decidir. Pero recuerden, este mismo mensaje los juzgará. Está grabado en cinta magnética en el cielo, y se reproducirá de nuevo en el día del juicio. 92 Si aún no han recibido el Espíritu Santo de Dios, nunca han tenido esa conferencia ni se han reunido como en la conferencia pentecostal, aún no lo han recibido, simplemente levanten la mano y digan: oren por mí, hermano Branham. Quien no haya levantado la mano, que levante la mano. 93 Padre Celestial, ves las manos de la gente. Algunos alzaron la mano y quisieron ser recordados en oración. ¡Ánimo! ¡Qué agradecidos deberían estar! Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Piensa en aquellos que conocemos aquí que no alzaron la mano. Tú eres un discernidor de corazones. Aquellos con quienes hablaste y no alzaron la mano, ¿qué les espera en el día del juicio, cuando se celebre la conferencia final? Entonces se decidirá quiénes recibieron y quiénes no, cuyos nombres están en el libro. Dijiste: a los de mi izquierda les diré: id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 65. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 94 Y sabemos que el tiempo está cerca. Vemos el mundo temblando, sacudiéndose, sabiendo que los átomos pronto arderán, y los cielos estarán en llamas, como dijo el apóstol Pedro, y arderán con un calor abrasador. Los átomos de la tierra pronto se incendiarán. Habrá un relevo y no quedará ni un ápice de la gente. 2 Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 95 Y entonces ¿qué, Señor? Quizás dentro de 500 años, una vieja lápida, arrastrada por los vientos aulladores, bajo el sol abrasador, cuando se encuentre cerca del sol para su purificación antes del milenio, tal vez el nombre de algunos de los presentes esté escrito en ella. ¿Dónde estará su alma errante? Que no miren ahora a este mundo moderno, sino que miren a Cristo, que escuchen el mensaje y al mensajero que habla en su corazón. Bendice a quienes levantaron la mano, Padre, que reciban el Espíritu Santo, lo ruego en el nombre de Cristo. Y con la cabeza inclinada, un momento, ¿de verdad lo decías en serio? ¿Vendrías al altar? Levántate de tu asiento ahora, tú que levantaste la mano.
Y tú que no levantaste tu mano, si has estado en reuniones futuras, las cuales verás aquí también, véelo a él abrir por medio de la oración los ojos de los hombres que están ciegos, véelo sanar a los que están lisiados y torcidos, véelo descender y discernir los pensamientos mismos del corazón del pueblo, tal como él dijo. 96 Ahora, ese es su espíritu el que te habla, el espíritu que viste aquí esta noche, que conocía los secretos del corazón. Ese mismo espíritu me dice que hay muchos aquí que deberían venir. Levántate ahora, ven aquí y quédate aquí alrededor de esta pequeña plataforma un momento para orar. ¿Vendrás? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, señora. Que Dios te bendiga, no me dejes pasar, oh gentil Salvador. ¿Quisieras venir, quien quiera que seas? ¿Crees que Dios escucha las oraciones? Acércate a este altar. Mientras llamas a otros, no, 97 bajen de los balcones. Algunos de ustedes, jóvenes en el momento decisivo de su vida, vengan a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Lo harán esta noche? Sean llenos del Espíritu Santo. Este es el momento, el lugar, todo está listo. No habrá excusa, porque el mismo Espíritu que está aquí esta noche se opondrá a ustedes en el día del juicio. Ahora saben que no diría estas cosas si no fuera así. Bajen esta noche. Salvador, Salvador, con reverencia, en silencio, ¿quieren levantarse de su asiento? Den solo unos pasos, bajen aquí, quédense aquí. Dios bendiga a estos que han venido. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Hace poco estuve junto a una joven moribunda. Había estado en una de las reuniones. Me dijo, no ore, hermano Branham. Dijo, mi tiempo se acabó. Dijo, una noche en su reunión, apenas podía sentarme en la silla, dijo, estaba sentada con mi novio. Le pregunté si vendría. Dijo que no. Dijo, ese fue mi último día. Dijo, ya es demasiado tarde. La joven, una jovencita hermosa, se estaba muriendo de una enfermedad social que no podían curar. Y el funerario, un amigo mío, le inyectó el líquido para embalsamar. Siguieron moviéndose, pero no pudieron encontrar dónde estaba. Lo olieron. Había agujeros en el cuerpo de la joven. Una joven hermosa. Dijo, debería haber venido. Era miembro de la iglesia. Sí, señor. Su pastor estaba allí, fumando un cigarrillo mientras ella agonizaba. ¿Saben lo que le dijo? Engañador de hombres. Me dijiste que tenía razón, y tú te equivocaste. Dijo, me estoy muriendo y estoy perdida, y tú eres la causa. Llamó a una chica que acudía al tabernáculo y que intentaba guiarla a Cristo. Ambas iban juntas al instituto. Intentó convencerla, pero era demasiado tarde. La chica ya había muerto antes de que llegara. Quería arrepentirse. Quería disculparse por haberla insultado, por haberla llamado santa. 99 siempre se dice al final del camino. Ahí es donde tienes tu conferencia con el ángel de la muerte. Viene a cada uno de ustedes. Lo encontrarán una de estas mañanas. Puede que lo encuentren en el camino esta noche, puede que lo encuentren en su cama esta noche. Lo encontrarán en algún lugar. Tendrán una conferencia. Él está acechando cerca ahora. Los ángeles de Dios están acechando cerca. Querrán que defiendan su caso ese día. ¿Están hablando ahora, no vendrán? Una vez más mientras cantamos. Confiando solo en tu mérito, no confíes en tu iglesia. Confía en su mérito. Busca tu rostro. Sana mi espíritu herido y quebrantado, sálvame por tu gracia. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Trabajadores personales, ¿vendrán ahora? Mientras llamas a otros, no me pases de largo. 100 mientras los obreros personales suben, cada uno dando vueltas, que las mujeres pasen de largo, los hombres de largo. Venid, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No me pases de largo. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Permíteme encontrar en tu trono de misericordia un dulce alivio, ¿no quieres bajar ahora? Ven, que venga alguien más. ¿Hay alguien más que quiera venir antes de que cambiemos este servicio? Salvador, oh Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Isaías 1, 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 101 ¿Cuántos aquí quisieran consagrar de nuevo su vida a Cristo?
Levanten las manos. Simplemente digan, esta noche, de ahora en adelante, con la ayuda de Dios, consagraré mi vida a Dios. Levanten las manos, todos los cristianos sinceros. Reconsagraré mi vida a Dios. Todos los que están enfermos, levanten las manos y digan, creeré en Jesucristo para mi sanidad ahora mismo. Lo haré. Creo que nuestro Padre Celestial se complace con las personas que vienen a recibir a Cristo. ¿No lo creen? Ahora, todos los que puedan, pongámonos de pie un momento, para un servicio de consagración, consagrándonos de nuevo a Dios. Levantémonos ahora para renovar nuestros votos y nuestra consagración a Cristo. ¿Lo aman? Yo lo amo. Ahora, todos juntos. Yo lo amo, yo lo amo. Ahora conságrense a Él. Porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Yo lo amo, yo lo amo. Porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, cada uno incline la cabeza y en oración de consagración entréguese a Cristo, mientras le pediré a uno de los ministros aquí presentes si puede venir a ofrecer una oración de consagración. Aquí mismo, hermano.